En este caso sí es algo que nos está importando porque mucha gente no entiende. Yo en lo particular no entiendo qué está pasando, por ejemplo, con el clima en estos tiempos, que está bastante loco. Y para hablar de este tema tan profundo, pues tenemos aquí en cabina ya a Carlos Peláez, director de la educación de educación en Provita, perdón, y a Simonetta Spavieri. ¿Lo dije bien, Simonetta? Sí, muy Perfecto, que es oficial de Cambio Climático y Energía de la Embajada Británica en Caracas. Bienvenidos a Galanes de Radio. Muchachos, bienvenidos. En específico, los invitamos para que nos hablaran acerca de la actividad que tuvieron hace recientes días sobre el primer reporte académico de cambio climático. Es el título, ¿no? Del informe, digamos, que estuvieron realizando en conjunto. ¿Qué nos pueden contar? A ver. Sí. Bueno, no sé, primero me da risa que siempre que vamos a un programa de esto es como que, bueno, vamos a ponernos serios porque ahorita vamos a hablar de cambio climático, entonces... Ey, pero es un tema serio. Claro, es un tema serio, ¿no? Aquí nosotros no lo vamos a mantener muy serio que se diga, pero el tema sí es un tema serio, Lo ¿no? comparamos con el de las Kardashians, entonces, bueno, tú entenderás. Sí, o sea, es un tema de interés público, esa es la cosa, ¿no? Y nosotros estamos tratando de demostrar por qué debe ser un tema de interés público más allá de una preocupación que le tiene que preocupar a los ambientalistas o a los ingenieros, ¿no? Este es un tema que según este reporte que se presentó el 21 de febrero, que es un reporte académico, quiere decir que se hizo basado en evidencia, demuestra cómo el cambio climático tiene una gran influencia sobre la sociedad venezolana, ¿no? Y entonces, lo que nosotros quisiéramos es que esto se convirtiera en un tema como de sobremesa, que la gente lo pudiera hablar basado en datos que sean verdad, que no sean fantasías locas, para que se empiece a entender por qué esto tiene la clave para empezar a tener un país que se desarrolle hacia la sostenibilidad, ¿no? Y eso es calidad de vida. Lo más interesante que vemos es lo que comentas, que es un estudio hecho en específico sobre el público o la influencia de esto en Venezuela, en nuestro país. Es un tema que ha estado en discusión últimamente en los últimos meses, sobre todo en Estados Unidos, todo el asunto con la negativa del gobierno estadounidense a entender lo que de verdad significa el cambio climático. Entonces, ¿en qué se basaron específico en Venezuela para hacer el informe? Bueno, el informe contiene toda la investigación científica que se ha hecho en Venezuela desde 2005 hasta el 2015. Okay. Entonces, digamos que la evidencia que han recogido las universidades, las academias, los centros de investigación en Venezuela sobre los efectos del cambio climático en el país. ¿Qué sucede? Esto ocurre en el mundo entero habitualmente. Y bueno, también en Venezuela ocurre que hay mucha investigación. ¿Qué hicieron los profesores en la academia? La compilaron, la colocaron toda en un solo reporte que genera unas conclusiones importantes. Y además, a partir de eso, hicieron recomendaciones, lineamientos y estrategias para los hacedores de políticas públicas. Y te digo así dos hallazgos importantes. El primero, que a mí me parece más grave, es que bueno, el cambio climático podrá exacerbar la pobreza. ¿Por qué? Porque va a haber más calor, van a subir las temperaturas entre 1 y 4 grados, va a haber menos lluvia, entre 10 y 23% menos de precipitaciones, y esto implica que va a haber menos agua disponible, menos capacidad de generar energía eléctrica a través de los ríos y de fuentes hidroeléctricas, y también van a ser más costosas la producción de alimentos. Entonces, bueno, todo esto va a incidir en la pobreza. Claro, y paradójicamente las personas van a querer invertir más en productos eléctricos como aires acondicionados o para preservar alimentos y demás. Exacto. Y también lo otro importante que está allí señalado es que, bueno, el mundo en general está transitando hacia una economía libre de fuentes de hidrocarburos. Por ejemplo, en Reino Unido, a partir del 2040 se prohíbe la compra de vehículos de diésel. Ah, qué bien. Es decir, el mundo está caminando ya hacia allá. El Acuerdo de París es un tratado que pone, digamos, un límite al uso de hidrocarburos en el mundo. Y bueno, Venezuela tiene que pensar qué va a hacer luego con sus importantes reservas o cómo va a explotar qué vamos a hacer en una era postpetrolera. Entonces, esos dos elementos allí son está muy bien que dejen de bastante... comprar vehículos con diésel, pero el diésel se hace con lo único que nosotros exportamos. Entonces, ¿cómo nos vemos nosotros más allá de ahí? Y es el momento de pensarlo. Y este tipo de reportes que te dan los datos fidedignos y confiables de lo que, en base a lo cual tenemos que pensar eso, son muy importantes, porque si no estamos creyendo fantasías, pues, o tirando flechas, y eso no nos va a servir. Entonces entiendo que parte del informe nace con la intención de intentar que en Venezuela se produzca una especie de directriz clara con respecto a lo que puede ser el cambio climático en los próximos años. Es decir, en este momento no hay una estrategia, no hay un plan. Desconozco cuál es el organismo encargado de tratar este tipo de problemas. Bueno, realmente el Ministerio de Ecosocialismo y Agua este año... Es que hay muchos ministerios, sí, Spinetta, a veces se me olvidan todos. Ecosocialismo y Agua. Desde que salió el del Ministerio de la Felicidad yo me perdí. Y ahí dije, me olvidaron todo.
Ellos hicieron una publicación que es la segunda comunicación nacional, en donde ellos hacen también un esfuerzo por mostrar cuál es la situación en Venezuela en torno al cambio climático. Ok. Es una comunicación oficial del Estado. Y básicamente la academia hizo este reporte además como para decir, bueno, eso está bien, pero también la investigación científica ha probado estas otras cosas. Y en conjunto los dos reportes sirven para que el resto de ministerios, porque el tema es amplio, abarca la economía, abarca también las alcaldías, las Ok. ciudades, digamos que para el resto de los actores de la sociedad digan, bueno, ok, esto Sí. es lo que está sucediendo, esto es lo que podría pasar, y básicamente la prueba es que si actúas ahora Ujú. y planificas, entonces puedes manejar y va a ser mucho más económico a que cuando ocurran los riesgos, Claro. que es inundaciones, que son desastres naturales o sequías prolongadas, idea es manejes prever. eso. Muy Es bien. correcto. Chicos, ya vamos a seguir conversando con ustedes, porque tengo un par de preguntitas que hacerle, ya orientados a el que podemos hacer nosotros como ciudadanía y también cómo empezar a medir los tiempos, porque tal vez suena como, bueno, esto va a pasar, pero mucha gente creo que en la cabeza puede empezar a pensar como, bueno, tal vez eso le toque a la generación que viene, no a mí. Entonces, ¿para Claro. qué yo preocuparme? Porque Claro, que pero el la venezolano- generación que viene son tus hijos, Claro. así que también Está te muy podría cerquita. preocupar Pero un poquito. como humanidad entera, tal vez no lo ven directamente hacia su hijo, sino hacia la generación entera del mundo que le toca a la generación que viene, ¿no? Vamos a hablar de eso al regreso, porque vamos Sí. a escuchar algo de música. Vamos a colocar algo de música que tengo que llamar para la casa, que me acabo de dar cuenta que es el calentador prendido. ¡Qué feo! Gracias a esta ¡Qué conversación. feo, Manuel Ángel! Too Good at Goodbyes de Sam Smith y volvemos con más de Galanes de Radio, que es la Mega. You must think that I'm stupid.